Bienvenidos todos. Bueno, ya van 17 días de este tiempo cronológico nuestro aquí en este planeta Tierra para nosotros. El tiempo que demarca a muchos de nosotros planes nuevos, retos y sobre todo compromisos y votos que muchos quizás hacen o hacemos al Señor. Recordarles que la Escritura en el libro de Deuteronomio nos recuerda que si hacemos votos al Señor tenemos que cumplirlos, porque es mejor que no prometas. Si no puedes cumplir, mejor no prometas, pero cuando prometes, cumplas, dice el Señor. Así que el Señor es tan bueno y tan hermoso que Él sigue mostrándonos a nosotros su misericordia y su amor para con nosotros. En este mensaje que ya llevamos un tiempito, que se titula Es hora de levantarnos. Y el Señor nos ha regalado 5 tópicos con base a que debemos despertar a muchas cosas en este caminar del Señor, porque estamos dormidos. Por eso el Señor nos dice para este año, y nos decía finalizando el año pasado, es hora de que nos levantemos, porque los tiempos cada vez están más cerca. El Señor Jesús cada vez está más cerca, y nosotros siempre, los que le amamos y le seguimos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar prestos a escuchar la voz de nuestro Creador. Su nombre es Jesús. Así que bueno, es hora de levantarnos. Teníamos 5 tópicos aquí que estamos desarrollando. Ya van 4 que están grabados para aquellas personas que quieran repasarlo, quieran como retomar algunas citas específicas para que les ayude en este caminar, en esta nueva temporada cronológica que el Señor nos regala de este 2026. Pueden encontrar esas predicaciones en nuestro canal de YouTube, Casa de Oración Torrefuerte Dubái, o en nuestra página web www.casaoraciontorrefuerte.com. Ahí encuentran también las prédicas en audio y obviamente música para adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo 24/7. Quiero a ver si ustedes me ayudan hoy, me levantan la manito y me van diciendo, voy a hacer la pregunta. El Señor nos habló de 5 momentos en que estamos durmiendo y Él ya nos desarrolló 4. Vamos a recordarlos. ¿Cuál fue el primer recorderis, llamándolo así? O la primera alarma que el Señor nos da que estamos durmiendo. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el primer despertar a que el Señor nos está llamando? ¿Qué me dice? Amén, pastor. Nos manda el Señor nos manda la palabra a trabajar más en amar al Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Eso está grabado ya en los mensajes para que nosotros podamos seguir avanzando en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi hermano Giovanni. Y el otro punto, ¿quién me ayuda? Segundo punto, ¿cuál ya desarrollamos? A ver, vamos aquí haciendo memoria, si tienen buenos apuntes, para que estemos en sintonía, para que estemos bien ubicados en donde estamos. ¿Quién me puede decir? ¿Otro? ¿Cuál es el segundo? Me voy a dobletear, pastor. Despertar al estudio de la Biblia. Despertar al estudio de las Escrituras. Muy bien, mi hermano. El Señor ya nos dejó todas las citas y todas las maneras para que nosotros podamos entrar en esa dinámica de despertarnos al estudio de las Escrituras. Tercer punto que hemos desarrollado, ¿cuál fue?
Muy buenos días y buenas tardes para allá. Ofrendar bíblicamente. Ofrendar bíblicamente. Gracias, mi hermana. Sí, Señor. Así es, ofrendar bíblicamente. Creo que el Señor fue generoso y bondadoso con nosotros en ese tema, que debemos despertarnos a ofrendar bíblicamente. Y espero en el Señor Jesús que cada uno de nosotros estemos haciendo caso a esas palabras que el Señor nos regaló para que podamos nosotros bendecir a otros y ser bendecidos también en todo lo que el Señor nos da. Amén. ¿Cuál es el otro? El cuarto que ya vimos. Fue el último que vimos. ¿Quién me ayuda? Predicar el Evangelio, pastor. Levantarnos a predicar el Evangelio. Muchas gracias, mi hermano. Sí, Señor. Levantarnos a predicar el Evangelio. Eso no es una tarea solamente del predicador. Es un mandato para todo aquel que sigue al Señor Jesucristo, que lo tiene y lo considera y lo vive y cree que Él es el Salvador, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro único y verdadero Dios. Y eso es lo que tenemos que predicar. Bueno, hoy el Señor, terminando ya este ciclo de esos puntos, viene el quinto punto que el Señor nos invita a levantarnos, y esta vez es: tenemos que levantarnos o tenemos que despertar a la oración. Tenemos que despertarnos a orar. Orar. Quizás para algunas personas ya tengan bien claro este concepto, pero quizás para otras hoy sea primera vez que va a escuchar este mensaje de cómo se debe orar o qué es la oración. La Escritura nos dice que la oración es el medio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para que podamos comunicarnos con Él. Hemos sabido y sabemos en las Escrituras, el Señor dice que nosotros somos doblemente bendecidos porque nunca lo hemos visto y creemos en Él. Por eso dice que bienaventurados los que creemos sin haber visto, sin haberlo visto. Entonces, en la oración, el Señor nos deja ese espacio tan hermoso, y es que tenemos que tener el concepto bien claro que el Señor Jesús es espíritu y que Él lo llena absolutamente todo. Él lo llena absolutamente todo, 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 todo. Tener claro que cuando yo empiezo, y recibo ese llamado que el Señor me hizo, que Él me rescató, porque yo no lo busqué, Él fue el que me buscó, porque nosotros somos muy cómodos en el pecado y Él es el que nos atrae a Él. Cuando Él nos atrajo, nos dio la oportunidad de que en este cuerpo que es pecaminoso pueda habitar su espíritu. ¿En qué manera? Al recibirlo, nosotros tenemos el compromiso bien grande de estar limpiando este templo. Él mora en nosotros y Él es el que nos redarguye de pecado. Así que para los que siguen en el pecado, para los que no aceptan al Señor Jesús, para los que se declaran ateos sin Dios y piensan que el Dios es el dinero, que no existe ningún Dios, que solamente estamos en este plano y que ya cuando vamos a morir, hasta ahí termina todo. Todas esas personas, a pesar que también el Señor los toca en su llanura espiritualmente, Él no vive dentro de ellos, porque ellos no lo han recibido. Y por ende no se han apartado del pecado, no se han arrepentido. Tienen más dificultad estas personas de poder escuchar la voz del Señor. Por eso es muy importante esa tarea que Él nos ha dejado de los otros 4 puntos. Y especialmente el penúltimo que vimos, que fue
que debemos levantarnos a predicar. Hay mucha gente afuera, por eso el Señor Jesucristo dice que la mies es mucha y los obreros somos pocos. Por esas razones que debemos nosotros tratar de que esas personas puedan llegar para que puedan disfrutar de esa comunicación que tenemos nosotros y que se nos olvida porque nos dormimos. Y es que tenemos a nuestro Señor morando en nuestro corazón y la distancia de nosotros no son kilómetros. La distancia de nosotros hacia el Señor Jesús no son millas. Estamos tan cerca de un pensamiento en oración. Estamos tan cerca a nuestra voz porque Él mora en nosotros. Y sin embargo, estamos durmiendo. Estamos durmiendo a eso, sabiendo que el Señor nos da este don de poder comunicarnos con Él, porque Él vive en nuestro corazón, vive en nuestro cuerpo. Somos el templo del Espíritu Santo. La Escritura nos lo confirmó. Entonces, tenemos que entender que a través de la oración nosotros podemos llegar a nuestro Señor Jesús para una ayuda pronta, porque el pecado que mora en nosotros mantiene con ese choque con el Espíritu de nuestro Señor que mora en nosotros. Y muchos seguimos durmiendo porque no oramos, no dedicamos tiempo a la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Usted se ha puesto a pensar? Dedicamos mucho tiempo a otras cosas que son del mundo, que son cosas pasajeras, cosas que no van a trascender, porque ustedes saben que lo que va a trascender para siempre es lo espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo constantemente, en muchas ocasiones, vemos que Él en carne, siendo hombre, nos daba ese ejemplo de irse a orar, de enseñarnos cómo llegar a Él, como un hijo que tiene que llegar al Padre. Así que miremos Hebreos 4:16 un momentico. Y aquí yo creo que tengan bien en cuenta lo que vamos a leer, porque dentro de la oración nosotros ya no podemos ni debemos recurrir a ningún sacerdote, pseudo sacerdote, ni recurrir a ningún predicador para confesarle mis pecados, para que Él me absuelva por medio de penitencias y cosas. Quiero hacer énfasis que el Señor eligió una tribu específicamente de sacerdocio. ¿Quién me puede decir cuál de esas 12 tribus es la que el Señor escogió? La tribu de Leví. Muchas gracias, mi hermano. La tribu de Leví, o sea, los levitas. Hoy día no hay levitas. Una cosa es que un pastor levite, pero no es un levita. Y la Escritura es bien clara. En esa época, los levitas eran los encargados de entrar al sitio sagrado, entraban al tabernáculo, ¿sí? Donde estaba el arca del pacto y todo esto, y ahí había un velo que tapaba y solamente podía entrar el sacerdote levita, pero tenía que estar limpio en todo sentido, espiritualmente y corporalmente. Y él entraba a hacer el holocausto, él entraba como a interceder por el pueblo porque el Señor se comunicaba por medio de estos sacerdotes. Ellos le amarraban aquí en el tobillo un lazo con unas campanitas. Cuando él entraba a ese lugar, pasaba el velo. Si él le sonaban las campanitas, estaba vivo.
si no le sonaban las campanitas, fue que la presencia del Señor lo mató por el pecado que estaba en él. Entonces, con el lacito lo alaban y lo sacaban de ese lugar santo. Hay una noticia muy hermosa. Cuando el Señor Jesucristo, nuestro Dios, se hizo carne, vino y murió por ti y por mí, en ese sacrificio, cuando Él hace ese sacrificio y muere, resucita. Dice que cuando el Señor estuvo ya en ese madero, muere, resucita, el velo se rasgó en dos del templo, dando a entender una simbología muy espiritual, que ya tenemos acceso directo al sacerdote, al real sacerdocio. Su nombre es Jesús. Ya tenemos directo acceso a nuestro Creador. El velo se rompió. Así que ni usted ni yo tenemos por qué menos arrodillarnos frente a un pseudo sacerdote de X religión o a un predicador y confesarle mis pecados. Yo mis pecados se los debo confesar a la persona que pequé contra ella. Pero primeramente ante mi Señor, Señor, he pecado contra ti. Y voy a mi hermana o a mi hermano, me pongo de acuerdo con él, me arrepiento y no vuelvo a hacer eso. Porque tenemos ya directo acceso al sacerdote. Ya no necesitamos de ningún sacerdote ni ninguna intervención de nadie. Directamente con el Señor, por eso somos templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor es bien claro, dice que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Estamos? Así que les explico todo esto porque dentro de la oración hay una cantidad de errores que las personas han venido cometiendo y nosotros habíamos venido cometiendo por seguir tradiciones de hombres y religiones por tradiciones de nuestras familias. Aquí en Hebreos capítulo 4 versículo 14 empezamos a desglosar toda esta idea. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, eso es un título que tiene nuestro Señor Jesús, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, vea qué hermoso, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero que se vayan ustedes concentrando en este mensaje de hoy, que es levantarnos a orar. Oportuno socorro. Y es aquí cuando vamos a hacer, vamos a reconocer en el original qué significa orar. ¿Qué palabras son sinónimas de la palabra orar o la palabra oración? En el griego, esto es solamente por información para que ustedes lo tengan allí, no es para hacer alarde de sabiduría, no, es sencillamente, siempre hay que ir al original para que podamos entender con precisión lo que el Señor nos quiere decir. En el hebreo, para la palabra oración, que aparece muchas veces en el Antiguo Pacto, está la palabra tefilá, T-E-F-I-L-A, tefilá. Esa es la palabra hebrea para el español oración. ¿Qué significa
intercesión, súplica, ruego. ¿Sí? Tenemos en el griego, ustedes saben que las escrituras, en los idiomas en que se escribió, que el Señor inspiró a estas personas, fue en el griego y en el hebreo. Entonces ya vimos en el hebreo la palabra tefilá, intercesión, súplica, ruego. Tenemos en el griego la palabra proseumai. En el griego la palabra proseumai contiene la primera U. ¿Qué significa pedir, suplicar, adorar? Concluyendo, la palabra oración, cuando ustedes la vean en la escritura, el Señor te está invitando a interceder, suplicar, rogar, pedir, adorar. Entonces, retengan todo eso en su corazón y en su mente. Con base en eso, la escritura nos enseña que pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago está pegadito ahí a Hebreos que estábamos viendo. Santiago, capítulo 4, desde el 1, para que podamos entender un poco mejor. Dice la escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ya entra la palabra oración. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites. Pedimos es solo, usted no ha notado que la mayoría de las veces que pedimos es para nosotros, para mí. Cuando la escritura lo que literalmente me está llevando es a interceder por otros. La misma escritura nos va a mostrar ahora que ella sabe las peticiones que hay en nuestros corazones. Ella sabe la tefilá que nosotros tenemos. Ella sabe el proseumai que nosotros queremos hacerle o le estamos haciendo. Mucho antes de que nosotros, antes de la fundación del mundo, ya el Señor sabe qué necesitamos. Y es aquí, yo creo que se concentre muy bien a la idea que el Señor nos quiere regalar hoy. Y es esto. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ya el Señor me está mostrando un camino, un derrotero aquí. Ve lo mal que estamos orando, porque el Señor ya me está mostrando que yo sigo todavía en pecado. Y no necesito ni la campanita ni el lacito para que me saquen de ahí. Es tan sencillo que el Señor acá me está enseñando que la mayoría de nosotros tenemos a flor de labios el nombre de nuestro Creador. Señor Jesús, Señor, Señor. Y el Señor dice: Luis, ¿para qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te mando?
¿Sí ven? ¿Cuántos de nosotros nos llegamos en oración a pedir cosas al Señor cuando ya estoy nombrando al Señor y ni siquiera estoy obedeciendo? Estoy totalmente fuera de ese contexto, estoy fuera. El Señor me llama alma adúltera. ¿Qué es un adúltero? Son muchas cosas. Adulterar es cambiar la naturaleza de algo. Adulterar, por decir algo, la leche que le sacan a la vaquita. Entonces el que tiene la vaquita, el Señor dio esa leche con unas vitaminas, unas proteínas, una cantidad de cosas que sirven para la salud, pero el dueño de la vaquita va y le echa 2 galones de agua para rendirla, para tener más ganancia. ¿Y qué hizo? Adulteró, ya esa leche no le va a llegar con todas las propiedades de minerales y de todo lo que trae esta leche para la alimentación de esta persona o del animalito, porque fue adulterado, cambió la naturaleza de esa leche. Lo mismo sucede en el matrimonio o en cualquier otra institución o en cualquier vínculo que se haya entre personas. Cambiar los acuerdos, romper las normas. Cuando el esposo se compromete con la esposa y mira hacia otro lado a otra mujer, o la mujer mira hacia otro lado, hacia otro hombre, adultera el propósito divino. Cuando el Señor nos dice almas adúlteras, es porque nosotros ya como seguidores del Señor Jesús debemos entender que espiritualmente nuestro Señor Jesús es nuestro esposo y toda su creación, todos los que le seguimos, somos su novia. Entonces nosotros tenemos un matrimonio espiritual con el Señor. Cuando el Señor me dice alma adúltera, es porque ya sabe que yo estoy en amistad del mundo, con el mundo, que todavía sigo diciendo Señor, Señor, y no cumplo lo que el Señor me manda, no cumplo sus mandamientos. Entonces el Señor dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Fuerte esto que el Señor nos está diciendo. Por esa razón, tenemos que centrarnos en lo que es la oración. A veces porque la oración no es como yo quiero. No es porque pido, pero nadie se ha detenido a pensar en estas cosas, en que el Señor Jesús nos está diciendo que estamos todavía en amistad con el mundo, y eso hace que nosotros nos convirtamos en enemigos del Señor. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso dice la Escritura. El Señor, como mora en nosotros, nos anhela. 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entendamos que el Señor quiere que nosotros no mantengamos por encima. Por eso Él dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Porque a veces nosotros somos muy igualados y pensamos que nuestro Creador piensa igual que yo. Y Él siempre está arriba porque Él quiere llevarnos allá. Él sabe que cuando una persona se exalta, se va a olvidar
del Creador va a pecar y se va a perder. Por eso el Señor nos habla de que Él le da mayor gracia al que se humilla, porque Él lo va a levantar. Porque el que se humilla no da espacio a ensalzarse y a creerse más, y está más presto a escuchar al Señor, para que cuando Él diga Señor, Señor, fácilmente va a obedecer. El que está humillado es el que más rápido obedece. El Señor lo exalta. Y no es que tengamos un Dios ególatra, que necesita que todo el mundo esté en el suelo para... No, Él nos llama a que nos humillemos porque Él ama y quiere, nos ama y quiere llevarnos a lo más alto para exaltarnos. Así de sencillo. Por eso, el lugar más alto que yo siempre he anhelado frente a mi Creador es estar siempre a sus pies. Es el lugar más alto que yo aspiro y que todos deberíamos aspirar. Estar a los pies de nuestro Señor, porque es la única manera que Él nos va a exaltar y no nos vamos a desviar y no vamos a tener amistad con el mundo para seguir siendo amigos del Señor Jesús, como lo fue Abraham y todos estos hombres en las Escrituras. Dice 7, someteos pues a Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Por ahí va la oración. Cuando yo tengo bien claro esto y me voy a un ejemplo para que podamos entender un poquitico esto. Una persona que tiene enfermo a su esposo o una persona que tiene enferma a su esposa, ora y pide oración y el esposo se le murió. Y la esposa se le murió. Entonces, cuando yo tengo claro que todo lo que me sucede a mí por estar en el Señor Jesús, al estar con Él, absolutamente todo me pasa para bien en mi vida. Y no es una frase de cliché cristiano. Es fe, es creer en mi Creador. Su nombre es Jesús de Nazaret. Es una manera de humillarme y Él me va a exaltar. Usted no sabe, ni yo sabemos el por qué el Señor toma la decisión de llevarse esa vida. Y yo, dentro de lo que conozco, el poquito que conozco al Señor, cuando digo, oro y el Señor se me llevó a mi mujer porque se murió, el Señor me escuchó. Me escuchó porque Él me dio lo mejor para mí. Porque cuando yo dejo la amistad con las cosas del mundo, tengo bien claro para dónde va a ir mi esposa. Y es el anhelo. Y es que aquí venimos al choque de las personas que no entiendo, que hablan y anhelan la vida eterna, pero nadie se quiere ir. ¿Y sabe por qué? Porque seguimos siendo amigos del mundo. Esto a la carne nos ala más. Ojo, no lo estoy induciendo a ningún suicidio masivo, porque es pecado. El Señor nos está llevando por medio de su palabra a que confiemos en Él, porque parte de la oración es la confianza en Él y Él nos lo enseñó por medio de los discípulos, cuando los discípulos le preguntaron cómo debemos orar.
Entonces, si la esposa vivió, se sanó, entonces yo sigo creyendo, yo sigo y después doy testimonio que es que el Señor. Pero ¿acaso puedo testificar del Señor cuando me quitó, porque nosotros mismos me quitó como si me perteneciese a mí? Es que ni mi vida me pertenece a mí, sino a Él. Entonces, cuando me la quita, el Señor se convierte en malo. Es cuando me desvío, es cuando se me baja la fe y no entiendo que en este momento el Señor está probando mi fe. Porque tenemos que tener claro que todo el mundo se va a ir. Y mientras esas personas estén alrededor nuestro, sí hay que orar. Orar. Porque el Señor siempre escucha la oración. Lo que pasa es que nosotros pensamos que Él siempre piensa como yo y es que se va a hacer lo que yo quiero, sabiendo que el Señor ya está haciendo lo que tú quieres porque es lo mejor para ti que Él decidió hacer. O para mí. Cuando empecemos a orar, no para nuestros deleites, vamos a empezar a entender el poder que tiene la oración. No para nuestros propios deleites. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5, hay un título que pusieron los hombres que dice Jesús y la oración. Ya en otras ocasiones, con otros temas, el Señor nos ha mostrado aquí por medio de esta oración y nos ha enseñado que esa oración que está ahí, la mal llamada, una doctrina totalmente errónea, que se llama la oración del Padre Nuestro. Una oración tan trillada y repetida más que un loro mojado, cuando el Señor jamás, nunca nos mandó a que oráramos con una oración repetitiva. Nunca. Él mismo, antes de enseñarnos cómo orar, y que malinterpretaron el Padre Nuestro, que era el Padre Nuestro, porque es que ni la palabra oración del Padre Nuestro no existe. Se la inventaron de los mismos creadores de la Trinidad, de los mismos creadores a la devoción y a la adoración a la Virgen y a los muñecos y a los santos. Son los mismos creadores de la mentira. No existe tal oración al Padre Nuestro. No existe como tal. Está tergiversado el mensaje. El Señor, ustedes van a ver, si van a leer todo el capítulo 6, todo el capítulo 6 tiene que ver con la enseñanza de cómo yo debo orar al Señor. Y nos vamos a centrar en ese capítulo para después seguir desglosando lo que es levantarnos a orar al Señor. Mire lo que dice aquí en esta oración, en la manera de que el Señor dice ¿cuál es la verdadera oración? Repito, no es el Padre Nuestro. Dice la Escritura, y cuando ores, ese y cuando ores, viene mostrándome una cantidad de cosas, viene hablándome que debo amar a los enemigos, que debo cumplir con lo que le prometo al Señor, qué opina el Señor sobre el divorcio, el adulterio, todas estas cosas vienen y el Señor dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, el Señor me está diciendo, a no ser, porque aquí no hay contradicción, si usted está en una congregación y todos estamos orando y pueden cerrar los ojos y levantar las manos y su voz, están en congregación, no están en público, en la calle, en un centro comercial, en el trabajo para que los vean, y como pasa aquí en estos países. Aquí usted viene en un taxi y a veces el tipo para porque es el momento de la oración, porque es repetitivo, son 5 veces al día. Sacan su tapete y se tiran al piso y hacen su rito, es un ritual. Y el Señor nunca nos mandó a hacer rituales. Y ahí es donde el Señor dice que esas oraciones son de hipócritas, porque piensan, ¿sí?, que van a recibir recompensa del Señor. Ya la recompensa la recibieron. ¿De quién? De la gente que los ve. ¿Cuál? ¡Wow! ¡Qué gente tan espiritual! Pero ¿quién va a engañar al Señor? Nadie. El Señor les ve el corazón, que lo que están haciendo a veces es pura hipocresía, porque el Señor no recibe eso. Y mire lo que hace el Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú no necesitas hacer alarde de nada para que se te reconozca, porque sencillamente el Señor ya te reconoció. Vio la intención de tu oración, y esa oración fue ese ruego, esa súplica, ese diálogo con el Señor en secreto. Y mire lo que dice acá, 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles somos nosotros, que antes no éramos pueblo, porque el pueblo escogido era los hebreos, judíos. Ellos rechazaron al Señor Jesús. No lo han recibido. Hasta el día de hoy lo rechazan. Hasta el día de hoy lo odian. Hasta el día de hoy lo niegan. 2026. Toda la gente que vive en Israel niega al Señor Jesús. Y siguen poniendo en la iglesia evangélica la bandera de Israel. No sé qué tiene que ver eso con la nueva Jerusalén que somos nosotros. Y el Señor nos llamó pueblo a un pueblo que no era pueblo, porque Él le plació. ¿Por qué? Porque nosotros lo recibimos. Porque nosotros sin verlo creemos en Él y nos mantenemos firmes en Él. Eso somos nosotros, los gentiles. Porque antes los gentiles, ¿qué hacían? No creían en Jesús, creían en muchos dioses. El pueblo de Israel, o los hebreos, desde un comienzo han sido monoteístas, o sea, uno, teos, Dios, un solo Dios. Y ellos siempre han esperado al Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Y el Padre Eterno ya vino, su nombre es Jesús, pero ellos no lo recibieron. Entonces los gentiles eran los que creían en muchos dioses. Muchos eran politeístas, varios, teos, Dios, varios dioses. Entonces, por eso dice aquí, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y qué curioso, y qué chistoso, como la que llaman la Iglesia Universal Cristiana, mal informado eso, mal enfocado, piensan que por repetir
padres nuestros que el Señor no mandó y que en la Biblia no hay ninguna oración que se llame Padre Nuestro, sino que la bautizaron así. También hay oraciones al Espíritu Santo, como esas iglesias que llaman oración fuerte al Espíritu Santo. No tienen el concepto de que el Espíritu Santo es Jesús. O sea, que Jesús es el Padre y Él manda a orarle a Él como Padre, no como Espíritu. Porque el que tiene el concepto que Jesús es el Creador, tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Es el mismo Dios, un solo Dios. Entonces, yo no puedo, porque he visto personas, y es que el Espíritu, le oré al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me escuchó, y es que el Espíritu Santo me dijo, y es que el Espíritu Santo, y le pregunta a uno, venga, ¿y Jesús? Ah, no, eso es otra cosa, yo oro después a Él. Si se dan cuenta, el error garrafal de esto. Tan sencillo que cuando yo hablo al Señor Jesús, estoy orándole al Padre y al Espíritu Santo porque Él es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 2, 3, 17 dice que el Señor Jesús es el Espíritu. Entonces, ahí hay una dicotomía, ahí no hay coherencia. Tan sencillo es orarle al Señor Jesús porque solamente en ese nombre hay sanidad. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús se hace todo. Él es el que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. No hay otro nombre dado a los hombres, porque toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor Jesús cuando venga en su segunda venida. ¿Por qué? Porque Él es el Padre, porque Él es el Espíritu que lo llena todo. Hay personas que oran y dicen, oh Señor mío, Dios, Padre, aún personas que llevan escuchando esta predicación aquí en la congregación, he escuchado a veces que dicen, Señor, Dios Padre eterno, te pido, y entonces por acá, y todo esto te lo pido en el nombre poderoso Señor Jesús. No tiene claridad quién es el Creador. Para poder orar, yo tengo que tener claridad a quién le voy a orar. Porque si le voy a orar a San Roque, a Santo Finio, a San Cocho, a la Virgencita del Acueducto, estoy pecando. Estoy blasfemando el nombre de mi Señor, porque el Señor me prohíbe que yo me incline ante otras imágenes que no sean. Es más, ni siquiera ninguna imagen de Él que la mente tenga sobre su rostro, y ponen a un Jesús o a un Dios canoso, barbadito, un viejito lleno de vidas, lleno de días. Y el Señor hasta prohíbe eso porque nadie ha visto al Señor. Entonces, hay que tener coherencia con eso para poder entender qué es orar. Y dice la Escritura aquí claramente que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Entonces los que se inventaron el Padre Nuestro, el pseudo falso pastor o el pseudo falso sacerdote, va usted y le confiesa su pecado, que el Señor no lo manda a eso, y él recibe la información, y lo que hace este pseudo sacerdote es que conoce el chisme de todo el barrio, de todo el pueblo. Perdón, no, que no entendí porque como lo de orar con el Padre Nuestro, que eso no lo entendí, o sea que no. Ya le voy a decir. Muchos no podrían entender. Bueno, gracias. Es que en primer lugar, gracias mi hermanita, porque le digas a tu mamita, y si tu mamita me está escuchando en el aeropuerto de Estambul,
es que, en primer lugar, la palabra no muestra que hay una oración que se llame Padre Nuestro. Lo que pasa es que se la inventaron. Aquí el Señor Jesús nunca dijo cuando oren, oren el Padre Nuestro. No lo dice. Eso es una vana repetición. Y estaba ya, iba a hablar de eso cuando me hicieron la pregunta. Y con lo que voy a hablar, si no ha sido resuelta la pregunta, buscamos de otra manera para que lo entiendan. ¿Vale? Gracias, mi Valentina Bella. Dice aquí claramente que las personas llegaban y pecaban y se iban a un pseudo sacerdote que nombraron los hombres porque el Señor nunca los nombró. Él escogió unos sacerdotes de la tribu de Leví. Eran los sacerdotes que el Señor necesitaba. Ya no hay levitas, pero la iglesia tradicional nombró hombres sacerdotes para seguir una línea que no era de ellos, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. El Señor nos manda a predicar. Hay obispos, hay ministros, o los que ministran la palabra, pero nunca, quizás nos dicen sacerdotes o algo porque estamos en este tiempo llevando esa misma misión que llevaban antiguamente algunos hombres escogidos por Dios. Pero no somos sacerdotes. Por eso la Escritura dijo que cuando el Señor murió el velo se rompió en dos, porque tenemos acceso directo al sacerdote verdadero, que es el sumo sacerdote, el supremo sacerdote. Su nombre es Jesús. Lo vimos al comienzo de esta predicación de hoy. Entonces, estos pseudo sacerdotes, usted le decía el pecado y mire la penitencia. Para que Dios me pudiera perdonar por medio de él era el que colocaba hasta el día de hoy. Esto se está repitiendo y se está haciendo. Le dice, vaya ore 20 Padres Nuestros por una semana, 20 Ave Marías y dele 4 vueltas al churrumbel del rosario. Cualquiera que está escuchándome hoy, muéstreme dónde dice eso en las Escrituras, que el Señor lo mandó. Para que podamos entender cuál es la verdadera oración, el Señor ya nos está dando los derroteros claritos. Primero, eso es entre el Señor y usted. Punto. Acá me dice que no repita cosas, repita retahílas. Entonces, ¿qué hace una persona que inventó esta oración que no está en las Escrituras como una oración? ¿Qué dice? Vaya y ore 20 Padre Nuestro. Entonces la gente se iba. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, pum, golpe de pecho y lo repetía. Cuando el Señor acababa de decirme antes de darme unos derroteros, de mostrarme los lineamientos en los que mi oración se debe centrar, que es totalmente diferente, fue a repetir lo que está escrito aquí como si fuera una pócima mágica para que el Señor me escuche. Porque si fuese así, entonces sería muy fácil, todo el mundo se aprendió eso, pero no lo vive, no lo entiende. Entonces, y unas oraciones a la Virgen cuando el Señor nunca dice aquí, dice, y cuando ores, todo lo que me ha estado mencionando, jamás ha nombrado a ningún santo, jamás ha nombrado a la Virgen, jamás ha nombrado ninguna oración para repetir. Y me está advirtiendo porque ella nos conoce desde antes. Sabía que esto se iba a convertir en una romería, en una repetidera de loros, como si esto fuera una pócima mágica para yo salvarme o librarme del pecado sin arrepentirme. Entonces dice la Escritura 7, Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos. Ahí dice así el Señor, nosotros pues, o sea, vosotros pues oréis así. Vea el Señor cómo me está diciendo. Aquí no dice, ore la oración del Padre Nuestro. Ese título no lo dio el Señor, entiéndalo. Ese título lo dieron los hombres. Esa oración se la inventaron los hombres por la mala interpretación bíblica. Dice aquí, el Señor dice que cuando yo ore, dice que yo tengo que tener claridad que nuestro Padre está en los cielos y que su nombre es santo. Por esa razón ya mi oración tiene que estar dirigida con un respeto grandísimo, porque no estoy hablando con el portero del edificio, no estoy hablando con el rey del pueblo. Estoy hablando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador, mi Padre eterno. Su nombre es Jesús. Y Él me centra y me dice, Él está arriba. Por eso le leí antes que el que se humilla será exaltado. Entonces, lo que me quiere decir el Señor aquí es que cuando diga, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando yo vaya a orar, mi posición más alta tiene que ser en el piso, porque mi Creador está por encima de mí. Porque cuando yo llego con arrogancia a una oración, porque cuando llego con reclamos, porque tengo que, el Señor no me escuchó, todas esas cosas, es porque no tengo conciencia de que mi Padre está por encima de mí. Que los pensamientos de Él son más altos que los míos, dice en el libro de Isaías. Eso es lo que la Escritura me está diciendo con el Padre Nuestro, que tengo que entender que mi Padre está en los cielos y que Él es santo, 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 santo. Y sigue diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El Señor me está diciendo, cuando usted venga a orar, tiene que asegurarse de que no se va a hacer su voluntad, sino la mía. El Señor está diciendo que se va a hacer la voluntad de Él y que usted es consciente de eso. Cuando usted es consciente de que cuando usted ora y se le murió la mujer que estaba enferma o el esposo que estaba enfermo, fue la voluntad del Señor porque usted lo entendió. Ahí está diciendo eso. Hágase tu voluntad. Entonces cuando yo oro, no tengo que buscar que se haga mi voluntad. Cuando yo oro, ya tengo que tener claro que me está enseñando el Señor Jesús, es que yo tengo que pedir que se haga la voluntad de mi Señor. Acordémonos que cuando venía Juan el Bautista y vio al Señor Jesús, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ese venga a vosotros, venga tu reino, es el Señor, permitir que el Señor se acerque más a mí. ¿Y cómo lo hago? Haciendo lo que a mí se me da la gana, haciendo mi voluntad. No, el Señor me dice que cuando yo ore, tengo que hacer la voluntad de Él. Que lo que tengo que tener en mi mente y en mi corazón es decir, Señor, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Y si el Señor decidió llevarse a mi mujer para el cielo, fue la voluntad de Él. Y si el Señor me permitió tener a mi mujer en la tierra, fue la voluntad de Él, no mía. Entonces yo tengo que tener claridad. Notemos que no es una oración para repetir, está siendo mal interpretada. Ahí no hay ninguna oración Padre Nuestro. Lo que pasa es que cuando dijeron, cuando oréis, ores así, Padre Nuestro, y la gente desde el siglo IV para acá, el siglo de Nicea, cuando apareció toda esta mentira de una iglesia que el Señor no mandó a fundar, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, porque el Señor mora en nosotros. Somos una congregación, pero la verdadera iglesia somos
cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor es bien claro. Ahí no dice que es por medio de una fórmula repetitiva. No. Y ahora mire lo que dice aquí, que cuando usted ore, usted tiene que tener claridad en su oración, que usted depende del Señor Jesús, que usted tenga claridad, que usted no depende ni de su jefe, ni de su esposa, ni de su esposo, ni de sus finanzas, de nada. Usted depende del Señor. Cuando el Señor le dice a usted, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está diciendo, para que no pidamos mal para nuestros propios deleites, porque cuando la gente pide y pide, es para sus deleites. Por eso mucha gente dice, Señor, si usted me da mucho dinero el día que usted me bendiga con muchas riquezas, usted sabe, Señor, que yo voy a ayudar a mucha gente. Mentira, mentira, hipocresía, mentira. Porque si con lo poquito que tú tienes ahora no ayudas, cuando tenga mucho más, menos, porque el Señor dice que el que es infiel en lo poco, en lo mucho también lo va a hacer. Por eso Él me enseña a mí, no seamos hipócritas en nuestra oración, al decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, significa, Señor, yo confío en ti. Porque cuando no confío en mí, mi oración no es buena, porque voy a pedirle para mañana, para pasado mañana. Y ahí hay un peligro, que cuando ya me siento seguro, cuando tengo la bendición de mañana y para pasado mañana, me olvido del Señor. Me aparto de los caminos del Señor. Entonces es clave en la oración, olvidarme de mí, hasta de mi propia voluntad. Eso es entregarse 100% al Señor. Lo que está enseñándonos el Señor acá dentro de esta oración, de cómo debemos dirigirnos a Él como Padre, es eso. Que Él haga la voluntad en nuestra vida, que lo reconozcamos a Él, que no nos seamos tan igualados en la oración, sino que le demos el puesto que Él se merece en el cielo. Él es el Todopoderoso, que dependamos de Él todos los días, que yo no necesito nada más, sino de su palabra para comer, para vivir, porque si ustedes van a mirar al final de este capítulo, el Señor cierra con broche de oro. En el capítulo 6 que estamos desarrollando, de cómo orar, vea cómo termina la manera como las personas deben llegar al Señor en oración. ¿Quién me lee Mateo 6:33 para ir resumiendo un poquitico lo que el Señor nos quiere decir por medio de esa oración? ¿Quién me lee Mateo 6? Glorita. La palabra del Señor dice así, en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Listo, gracias, suegrita. Esto que está aquí, miren lo que dice el Señor, esto que estamos leyendo que está ahí del Padre nuestro que está en el cielo, eso es palabra de Dios, es palabra del Señor Jesús. Pero yo lo que quiero que entiendas es que el Señor nunca dijo que el Padre nuestro era una oración. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde hay que repetirla? ¿Cuál es el efecto? Sabiendo que ya miramos aquí al final que leyó mi suegra, dice claramente que lo que debemos buscar es el reino de Dios y toda su justicia. Y lo demás va a venir por añadidura. Y si ustedes miran atrás, el Señor está hablando de que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que hagamos tesoros para el cielo. Es otra cosa que vamos a entender para la oración, que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo, que nosotros
tenemos que amar a Dios y no a las riquezas. Que usted deje de tener afán y deje de tener ansiedad por la ropa, por la comida, por la vivienda. Ahí lo dice clarito, que lo que debemos buscar es al Señor Jesús, siempre, primeramente, el reino de Dios. Por eso cuando Él me dijo en la oración ahí atrás cómo debo orar, dice, venga tu reino, porque el reino del Señor, ¿sí?, es lo que debemos buscar. Y seguimos ahí, acá, y dice, y perdónanos, ¿sí?, nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, mire lo hermoso y lo fácil que es decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Eso no tuvo efecto en ninguna persona, ni lo va a tener jamás. Porque aquí el Señor lo que me está recordando es que cuando tú vengas a orar ante Él, lo que quiere decir ahí en el versículo 12 es que tú todavía, por eso le leía ya en Santiago y en Hebreos, cuando el Señor dice que nosotros seguimos siendo amigos del mundo. Porque llegamos a pedirle al Señor con un descaro de llegarle a pedir al Señor cuando yo sigo en enemistad con mi marido, cuando yo sigo en enemistad con mi esposa, cuando todavía mi esposa tiene enemigas y tiene enemigos, cuando yo tengo enemigos y enemigas todavía. El Señor me está diciendo que mi oración no va a salir del techo porque Él me está diciendo que la mejor manera para que usted ore es perdonar para que usted sea perdonado. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. Pero con repetirlo como un loro no es. Repetir como un loro es muy fácil. Lo difícil es cumplir a cabalidad cada paso, cada derrotero que el Señor me está dando por medio de cómo debo orar. Sáquese de su mente, bórrese el disco, formateese el disco porque a usted llegaron y le metieron una información errónea. Ustedes todavía siguen pensando en el Padre Nuestro como la oración que los va a ayudar. Todavía veo personas, seguidores del Señor Jesús, que van a un entierro de un hermano que ha muerto y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y el Señor acaba de decir, y orando no uséis vanas repeticiones. Hipócritas, dice el Señor, porque usted no hace lo que yo le mando. Usted hace lo que se le da la gana. Es eso lo que estamos haciendo. Porque creemos más en las tradiciones de los hombres, creemos más en esas doctrinas de hombres que en la verdadera enseñanza del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nunca mandó a repetir una oración. El Señor te enseñó a vivir en oración, que es diferente. Vivir en oración es vivir en obediencia con el Señor, cumpliendo todo lo que Él me manda. Y aquí me está dando son unos mandamientos. Él aquí lo que me está dando es un mandamiento, que cuando yo ore, sepa que le estoy hablando es al Padre, no le estoy hablando al celador del edificio. Que el que se acerca a mí es mi Señor, mi Creador. Que yo debo depender de Él diariamente, eso es fe. Y que yo debo perdonar, porque la Escritura más abajo, y eso no lo enseñan. ¿Por qué no lo enseñan? En la oración de esa repetitiva. Porque dice, y no nos metas en tentación. Y ustedes no se han dado cuenta que el Señor no mete en tentación a nadie, porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. Que nosotros pecamos porque somos atraídos por la concupiscencia que mora en nosotros. El pecado que mora en nosotros es el que nos atrae. Cuando el Señor me está diciendo acá, y no me metas en tentación, es pedirle al Señor, Señor, no me sueltes, porque separado de ti no puedo hacer nada. ¿Cierto?
Mario, ¿me quieres decir algo, Marito? Así es, pastor. Entonces, digamos, si estoy entendiendo bien, discúlpame si de pronto no, estamos errando cuando oramos el Padre Nuestro, cuando hacemos esa repetición. Sí, señor. Ok. Literalmente lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando es eso, Marito. Por eso Él antes hizo la salvedad, porque lo que el Señor nos está hablando acá, hay un título que pusieron los hombres, Jesús y la oración. El Señor Jesús nos está mostrando cómo debemos orar, porque los discípulos atrás le preguntaron, Señor, ¿y cómo debemos orar? Y el Señor Jesucristo les enseñó, esta es la manera de orar, esta es la mejor manera de orar, y nos dio todos esos pasos, pero no dijo que repitiéramos ninguna oración, porque Él no oye vanas repeticiones, Él lo dice ahí atrás, no las recibe. Y el Señor es tan lindo y tan bello que me lo dejo ahí, falta la plastilina, y somos nosotros tan rebeldes, somos tan falta de obediencia a nuestro Creador, que le creemos más a los hombres. Por eso el Señor dijo, hipócritas, porque ustedes siguen más doctrinas de hombres que mis mandamientos. Así lo escribió el Señor. Y toman como mandamientos doctrinas de hombres. Y la persona que reza al Padre Nuestro está tomando como doctrina un mandamiento de un hombre que el Señor jamás mandó. ¿Estamos? Ustedes tienen que poner en su mente claridad de que esto no es una oración para repetir. Es una enseñanza del Señor de mostrarnos a nosotros cómo es la mejor comunicación con Él. Paso a paso. Un manual. ¿Vale? Entonces, dice aquí por eso, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Tengo que reconocer que, Señor mío, en mi oración todo le pertenece a Él. Tú eres el poderoso de Israel, ¿cierto? Y tuyo es el reino y el poder y la gloria, toda la honra es para Él por todos los siglos, todos los días, es todo de Él, porque todo fue hecho por Él y para Él. Eso es lo que me está diciendo aquí la Escritura. Cuando yo tengo todo eso claro, ya sé qué voy a pedir. Cuando yo ya tengo todo claro esto, ¿qué hago yo? En mi oración va es más a humillarme hacia mi Creador, a exaltarlo, porque cuando lo humillo, me humillo, Él se exalta y Él me levanta, porque Él lo que quiere hacer es eso, volverme a llevar allá al principio, cuando tú estabas libre de pecado y morabas en el cielo con Él. Eso es donde debemos concentrarnos. Entonces dice aquí, y perdona nuestras ofensas. El Señor te está diciendo que cuando tú llegues a orar con Él, tienes que estar en paz con todo el mundo. Porque ¿con qué cara le vas a venir a hablar al Rey de Reyes, al Creador, al Padre? ¿Cómo voy a querer demostrarle que yo estoy haciendo la voluntad de Él cuando mentira no lo estoy haciendo, porque no estoy perdonando, porque la verdadera voluntad mía es perdonar porque el Señor me lo mandó? Entendamos que hacer la voluntad del Señor es obedecerlo. Eso es lo que me está enseñando aquí la Escritura. Y para que lo entendamos mejor, dice el Señor, porque si usted viene a orar a mí, porque todo eso es de la oración, porque si usted perdona a los hombres las ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Fácil. ¿Cuál Padre nuestro? Mire, toda una enseñanza de cómo el Señor
nos está pidiendo la manera de orar. Todo ese ejercicio que debemos hacer, no el ejercicio de repetir la oración, sino de vivir esas palabras que el Señor me dio para mi vida. Y tengo que cumplirlas porque son mandamientos. Esto que está hablando acá el Señor es un mandato que nos está dando para que las oraciones nuestras puedan llegar y pasar del techo. Si de lo contrario, no vamos a alcanzar. Porque lo demás son puras oraciones para nuestros deleites. Por eso estamos acostumbrados, Señor, deme, Señor, dame, Señor, yo quiero, Señor, te pido, Señor, para mí, para mí, para mí, para mí. Sabiendo que el Señor ya me dijo ahí arriba que Él ya sabe, aquí está clarito. No hagáis pues semejantes a ellos, ¿cuáles? Que repiten y repiten como loros, porque nuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros se las pidamos. Mateo 6:8. Entonces, mis amados, es tan clarita la oración que el Señor, el caminar hacia la oración que el Señor nos está dando. El Señor nos está dando una claridad, algo muy transparente, pero nosotros no queremos verla por la dureza quizás de muchas personas en su corazón, porque no queremos soltar doctrinas de hombres. Hasta el día de hoy, la gente sigue pegada a las doctrinas de hombres. En conclusión, jamás el recitar esos derroteros que el Señor lo dio como una fórmula repetitiva te va a servir. No va a servir. Lo digo yo, lo dice el Creador. Ahí lo dejo escrito. No hay ninguna oración como tal llamada oración del Padre Nuestro. Falso. No es. No es. Se lo inventaron. Así que deténgase un momentico, lea esto esta semanita, lea este fin de semana, mis amados, con un tiempo en el Señor y analicen cómo están orando. Y traten de aplicar esto que el Señor nos enseñó hoy y verá cómo empieza a cambiar su manera de orar, cómo piensa cambiar su manera de pensar hacia las cosas del Señor Jesús, cómo empieza a desarrollarse ese amor para los demás. Porque uno de los primeros frutos del Espíritu es el amor. Y cuando yo no perdono, es porque no hay amor en mí y mis frutos no están siendo los que el Señor quiere ver en mí. Porque el Señor dice que por nuestros frutos nos van a conocer. Hay personas, mire, hay personas todavía que oran y oran y oran y siguen odiando, siguen chismoseando, siguen denigrando de la gente, pisoteándolos, haciéndolos ver menos que los demás. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque siguen en estos errores y el Señor nos está centrando que cuando oremos tenemos que perdonar antes de ir a hablar con Él. Por eso allá más adelantico en Mateo, en las Escrituras, ya lo vimos, yo voy a buscar la cita, dice que cuando nosotros lleguemos ante la presencia de Él, primero tengo que ponerme de acuerdo con mi hermano, pero se nos olvida. Y yo no entiendo a veces por qué mi oración no surge efecto, porque no sabemos orar, porque no estamos sabiendo orar. Y hoy el Señor, por misericordia, por amor a ustedes y a mí, nos está mostrando cómo debemos orar, qué debemos hacer. Sí, Mateo 5:23, creo, Mateo 5:23 dice, y ya vimos que debemos levantarnos a ofrendar, ¿cierto? ¿Ustedes no acuerdan que cuando vimos levantarnos a ofrendar, llegó Abel y llevó de lo mejor que él tenía y Caín de lo mejor que él tenía? Pero el Señor no le recibió la ofrenda a Caín.
No le recibió la ofrenda a Caín. ¿Por qué? Porque dice la escritura, porque sus manos estaban sucias. No que tenía tierra porque era agricultor. Está hablando espiritualmente. Lo mismo pasa aquí. Dice, por tanto, Mateo 5:23, si traes tu ofrenda al altar, y traer ofrenda al altar al día de hoy es ofrendar, ayudar a otra persona, porque todo lo que yo hago por una persona se lo estoy haciendo al Señor Jesús. Eso ya lo entendemos claramente. Y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si te das cuenta que cuántas veces hemos ido a orar al Señor y hemos orado y hemos ofrendado y hemos ayudado a una persona, pero el Señor ya me conoce mi corazón y sabe que todavía tengo contienda con personas y no los busco, pero el orgullo no me deja. Por eso mi oración no surge efecto, por eso mi oración es solamente para mi deleite. Entonces es claro que empecemos desde ya, que para que nuestras oraciones pasen del techo y sea olor fragante a nuestro Creador, debemos hacer como ese sacerdote que entraba al sitio sagrado y si estaba mal, el Señor prácate se lo llevaba y tenían que sacarlo muertico. Y eso espiritualmente todavía está vigente. Nosotros no podemos entrar y cerrar nuestra puerta en nuestro aposento con el Creador. Ya no necesitamos ningún sacerdote, sino que es individual, porque la salvación es individual. Y entramos en ese aposento y estamos muertos. ¿Por qué? Porque estoy pidiéndole al Señor y todavía tengo enemistades. Y el Señor me está hablando aquí que tengo que ponerme de acuerdo con el hermano. ¿Sí estamos entendiendo eso? Pensemos un poco en esta semanita, miremos las escrituras, miremos todo lo que el Señor nos habló en el día de hoy. No estoy enojado, no, ni estoy, perdónenme, es que me apasiona las cosas de mi Señor. Amo lo que el Señor pone en el corazón, y más cuando puedo decirlo aquí, y quizás ya muchos lo han escuchado, pero no me interesa, lo vuelvo a repetir como testimonio de lo que estoy hablando. Uno no se da cuenta a veces que por su actitud otras personas te están viendo y lo están siguiendo y están aprendiendo algo mal de ti. ¿Me refiero a qué? Cuando el Señor me muestra esto en mi vida, tenía yo 10 años, ustedes saben, mi papá terrenal nos abandonó, éramos 12, 9 mujeres, 3 hombres, yo tenía escasos 9 años, iba a cumplir 10 años. Y fue algo duro para mi madre porque ella no trabajaba, esa época las mujeres no trabajan, era cuidar a los chinos. Fue duro para mi madre. El Señor puso en mi corazón, yo me voy solo para no ser una carga para mamá, una boca menos. Y desde mis 10 años crecí, cumpleaños sin papá, salida del colegio, todos los niños, los papás recibiéndolos, llevándolos, los iban a ver al partido de fútbol y lo abrazaban, y yo así, en una banca, solo porque yo no tenía papá. Todo eso fue generando dolor, fue generando odio, fue generando una cantidad de problemas emocionales dentro de un niño. Creció con eso. 30 años de abandono, 30. Me graduó, soy profesional, soy papá. Y 30 años. Y mis hijos escuchaban mi odio. Mis hijos escuchaban mis expresiones hacia mi papá. Y ellos empezaron a crecer con ese odio también. Yo no me había dado cuenta.
hasta que un día el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó a su presencia. Ese día el Señor me rescató, porque nadie busca al Señor, es mentira. La gente dice, cuando yo me convertí, usted no me convirtió, el Señor lo convirtió a él, porque nosotros no somos capaces. Nosotros nos gusta el pecado, nosotros nos gusta el mundo, y el Señor me rescata de ahí. Cuando el Señor empieza a mostrarme todas estas cosas, dentro de mi oración yo le pedía, quiero decirles a ustedes que cuando el Señor me rescata, yo quedé en la ruina, sin plata, sin con qué comer, sin dónde vivir, y levanté mi mano y mi oración fue, Señor Jesús, ayúdeme, deme una nueva oportunidad. Tú conoces mi corazón, yo no te estoy pidiendo dinero, que me dé la oportunidad de hacer las cosas bien frente a ti. Dame ese chance. Solo deme una señal. Y él me empezó a dar muchas señales. Y dentro de mis oraciones, una le dije, Señor, yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero perdonar como tú perdonas. Y me dio la oportunidad, mire la oración, y me dio la oportunidad de que mi papá volviera y apareciera en el plano nuestro. Porque mi madre murió y él supo 2 años después, quizás se le puso remordimiento, arrepentimiento en su corazón, y fue hasta Ibagué, al pueblito donde vivíamos, a los últimos pasos de mi madre en el cementerio. Y una hermana dijo, mi papá apareció. Hueco, mis niños. Y mis hijos no querían ir. Mis hijos me decían, no, yo no quiero ver a ese señor. Una cantidad de palabras hirientes para mi papá. Eso lo había creado yo conmigo. Tener que sentarme casi una semana con mis hijos a decirle, me equivoqué, yo no soy quien juzga a papá, mi papá no conoce al Señor Jesús. Yo decía a mis hijos, miren, tiene un papá que ahora conoce al Señor Jesús, etcétera, etcétera. Y el Señor convenció a mis hijos por medio de su palabra y los llevé para que conocieran a su abuelo. Pero cuando yo llego frente a mi abuelo, a mi papá, lo primero que nació dentro de mí fue besarlo. Él a mí en 40 años nunca me besó, nunca me dijo que me amaba. Pero me acordé del Señor Jesucristo, que nosotros nunca le dijimos a él que lo amábamos. Jamás. Y él nos amó con todo porque entregó hasta su vida por ti y por mí. Entonces fue cuando me di cuenta que cuando amé a mi papá, él me amó. Entonces lo besé, le besé su frente, vi sus ojos azules hermosos y le dije, viejo, lo amo con toda mi alma, papá, lo amo. Y lo abracé y en el oído le dije, pa, el Señor tenga misericordia de ti. Busca al Señor Jesús. Él es el único que te va a juzgar. Nosotros no. Ninguno de tus hijos te puede juzgar, ni siquiera yo. Nadie. Solo el Señor. Traté de darle lo mejor que pude a mi viejo. Le ofrecí mi casa, le ofrecí mis brazos. ¿Le ofrecí mis brazos en qué sentido? No trabajes más, papá. Yo voy a trabajar para que tú descanses. Y eso es el Señor enseñándonos a orar verdaderamente. Así que, mis amados, el Señor Jesucristo nos bendiga. Escuchen este mensaje. Si ustedes pueden, esta semanita, mi esposa en estos días lo coloca para que podamos rebobinar un poquitico mejor y a la luz de la palabra mirar. En la otra semana vamos a continuar porque hay mucha literatura sobre la oración. Hay una cantidad de citas que nos ayudan a la oración. Pero lo más contundente y la base principal es aquí en Mateo 6, capítulo 6. Todo el capítulo 6. Léanse, por favor, Mateo capítulo 6, del 1 hasta el 34. Es más, ustedes pueden leer el 7º, ¿cierto?
porque aparece después no juzgar a los demás, después habla de la oración y la regla de oro, después habla de la puerta estrecha, por los frutos nos van a conocer. Y hay una parte muy hermosa allá en el capítulo 7, en el 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Si se da cuenta que vuelve y me engancha a Mateo 6, cuando el Señor dice, en la oración que el Señor me enseña que debo practicar, no repetirla, dice claramente, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí en el capítulo 7, para que podamos entender mejor, nos lleva al capítulo 7 y un título que dice: nunca los conocí. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de yo, el Padre que está en los cielos. Mire cómo es. Entonces, leámonos todo el capítulo 6, ¿sí? Leámonos el capítulo 7 y verá que vamos a entender claramente qué es lo que el Señor demanda de mí en una oración. ¿Cuál es la oración más eficaz? Y ahí es el mejor método para aprender cómo orar sin repetir ninguna oración, sino viviendo la palabra del Señor Jesús, obedeciendo sus mandamientos para que yo pueda decirle Señor, Señor, y entrar al reino de los cielos. Léanse capítulo 6 y 7, se los pido con todo mi corazón. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga.